antes. Aquí así. No sé por qué, pero creo que agarré. Ahí está. Vamos a poner que el inserto llegase antes. ¿Sí? O sea, que esta cara más alta en el radio del inserto llegara antes del centro. Sabemos que el puro centro es la línea punteada. Ese es el centro de rotación. ¿Qué va a dejar aquí en la cara? ¿Un qué? Nosotros no lo vemos ahorita, pero lo que se está formando de un lado precisamente se está formando del otro. Entonces, cuando la herramienta se retire, ¿sí? Cuando la herramienta ya por fin ya se vaya, termine su corte, ahí en la cara van a quedar algo así como esto. Vaya, como unos piquitos, como un piquito. Y se acuerdan que les dije que eso no podía suceder cuando estaban aquí le dije, ¿cómo tiene que quedar la cara? ¿Planita o con un piquito al centro? Plana, plana, ¿verdad? Entonces, ¿quién dejó ese pequeño piquito en el centro? ¿Quién lo dejó? Si nos regresamos a donde estaba el inserto antes, el radio de ese inserto es el que no llegó hasta su punto centro de la barra para poder eliminar todo ese material junto con ese pico. Entonces nuestra herramienta, por esa razón, el punto más alto del inserto, que es este punto en el radio, debe de llegar exactamente al puro centro de rotación para que ahí alcance a limpiar perfectamente bien hasta el centro todo el material. Y esa cara, al retirarse la herramienta, sí, ya una vez que esta herramienta se retira, desaparece, va a quedar la cara ahora sí planita. ¿Se entiende? Eso fue lo que pasó cuando ustedes estaban maquinando ese día aquí, que llegaban hasta el centro. Prácticamente pasaban del inserto bien, perfectamente bien por la cara para que... Y ustedes no se dieron cuenta, pero pasaron más del centro para abajo. Algunos de ustedes sintieron que pues yo no llegué exactamente al centro, pero sentí que sí me pasé un poquito más. No importa. No importa que te hayas pasado un poquito más. Lo importante es que llegaras pasaras de ese punto para que pudieras dejar bien limpia la cara. A eso me refiero. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Vamos a la segunda parte. Entonces quiere decir que el inserto está, el radio total, el radio completo del inserto pasa más allá del centro de rotación. Y al pasar más allá del centro de rotación, si esta cara es con la que controlamos la X, esta cara, entonces pasando del centro de rotación, esta X, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo sería? Negativa. Negativa, profe. Negativa. ¿Qué dijimos hace rato? Que todo lo que pase del centro de rotación para abajo, las X van a ser negativas. ¿Ok? Entonces ahí les va un tip. Esta sería la posición 3. La posición 3 estaríamos al ras de la cara, que sería Z0, pero en X, ¿cuánto sería? Ahí les va un tip. Pongan mucha atención. Dijimos que los insertos tienen un radio, ¿verdad? El radio del inserto que estábamos trabajando nosotros ese día, dijimos que era de .03125. Dijimos, es el radio número 2.
¿De dónde sale el radio número 2? Decíamos CNMG 432. El último número, que es el 2, en la tabla de los radios, ese es la medida de nuestro radio. CNMG 432. El 2 en la tabla de los insertos es el radio de, un inserto con radio de 31 milésimas, ¿sí? Entonces, si nosotros paramos la herramienta así, al ras, con la cara que se toca la X del inserto, si nosotros paramos la herramienta así, tocando exactamente en la cara que se toca, con la X, en el puro centro de rotación, ¿qué X sería aquí? Para esta posición. ¿Qué X sería aquí? ¿Qué coordenada en X sería aquí? Cero. ¿Quién más está de acuerdo? Ania, ¿estás de acuerdo que sería 0? Esmeralda. Eric. Estamos de acuerdo que si con la cara que controlamos X en el inserto estamos tocando justamente al ras del X0 de la pieza, que es el centro de rotación, estamos en X0. Estamos en X. 62 milésimas. Aquí estamos en X0. ¿Estamos? ¿Quién habla ahorita? Yo. Ok. Fíjate bien la pregunta otra vez, Cristian. ¿Estamos de acuerdo que aquí donde está ahorita esta de aquí, estamos tocando con la cara que representa de que estamos tocando exactamente el puro X0? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, sí. Sí, pongan mucha atención a las preguntas. Ahora, si es así X0 aquí, tocando el centro de rotación, cuando pasamos de centro de rotación, exactamente todo lo que mide el radio, porque esta distancia que existe desde el centro de la circunferencia hasta este punto, pues es el radio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Necesito que me digan si entienden. Si no, me paro hasta aquí y ya les digo, ¿saben qué? Mejor déjenlo para mañana. Mañana le echamos otras 3 horas. Ah, ok, ¿sí? Ok. Entonces, si pasó el radio, lo que pasa, si pasa un radio, o sea, dijimos que las X no son radiales. Entonces, ¿cuánto sería diametral? Porque la coordenada en X no va a ser radial, no vamos a poder decir 31 milésimas en X, no. Esto es radial. Entonces, diametral, ¿cómo sería? ¿Quién quiere cooperar? ¿Quién quiere participar? Sería 625 milésimas X 620 menos 625 milésimas. menos 625 milésimas, y la Z pues sería 0, ¿verdad? Porque estamos tocando la cara. ¿De acuerdo? ¿Así? Sí. ¿Así? Aquí son X menos 625 milésimas. 10 milésimas. A ver, vamos a ver si nos puede confirmar Ania. Ania, así es como me dijiste. No, profe, es 0.0625 10 milésimas. Sí. No importa si ahorita me lo dicen así, Ajá, ¿ok? sí. Ok, entonces estamos Sí. hablando de 62 milésimas con 5 o 625 10 milésimas, Z0. ¿Cómo ven? Ahí quedó, ¿no? Entonces, no le podemos, si pasa el radio, sabemos que solamente la distancia del puro radio, que fueron las 31. Pero de esas 31 no podemos poner en X una distancia radial, tiene que ser el doble, diametral. Pero como es negativa la X, pasó del 0, entonces ese doble de esto es menos 62, ¿verdad? Con 5 y Z0. Entonces ya tenemos la posición 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo la ven hasta ahorita? ¿Están entendiendo?
Entonces quiere decir que de la posición 2 a la posición 3 es cuando se efectúa el corte. Es cuando se hace el cariado. Y del punto 2 del punto 1 al punto 2 al punto 3, todos estos movimientos, cuando hacemos estos movimientos de un punto a otro, del 1 al 2, del 2 al 3, los movimientos que están cerca del material ya no se llaman G0s, se llaman G1s. G1, G1. O sea, cuando hacemos un corte, cuando hacemos un movimiento del 1 al 2, todos los movimientos que están cerca del material ya son G1. G1, del 2 al 3, G1. ¿Qué son los G1s? Movimiento controlado. Los G1 o los G01 son movimiento de interpolación lineal con avance controlado. Aquí está en su tabla de códigos. ¿Qué quiere decir? Que esos movimientos yo los puedo controlar con un cierto avance, ¿sí? En el que yo puedo decir que quiero que vaya lento o quiero que vaya rápido. Y generalmente si estoy muy cerca del material, pues quiero que vaya a una velocidad moderada. ¿Cuánto? Pues eso es también a mi criterio. ¿Sí? Y el avance para hacer el corte en la cara, pues es un avance que se controla a través del acabado. El acabado superficial que vamos a dejar directamente en la cara. Entonces ya tenemos las tres coordenadas hasta ahorita. No anotamos la segunda, ¿verdad? La 2 era también, pues estamos a la misma X unas 700, pero estamos a Z0. Entonces ahí está. Y listo, ya tenemos la coordenada del 1, la coordenada del 2, X estamos a unas 700, es la misma X que la del 1, estamos a 100 milésimas del perfil, de una 500, 100 por lado, unas 700. Estamos ahora a Z0 porque Z0 ya estamos listos para cortar la cara y llegamos al puro centro, y en el puro centro pues ya terminamos de hacer el corte cuando llegamos al punto 3, donde la herramienta pues solamente pasa lo que es su radio. Seguimos en Z0 en la cara porque estamos tocando la cara y nos retiramos. Hasta aquí ya detectaron las medidas. Ya las tienen bien controladas, ya se dieron cuenta cómo. Ok, entonces este es el programa. Aquí vamos a hacer el programa. En primer lugar, a un programa le tenemos que asignar, ¿sí?, el signo de porcentaje. El signo de porcentaje va al inicio y va al final del programa. O sea que entre estos dos porcentajes tenemos que ir escribiendo todas las líneas que incorporen lo que es nuestra programación. ¿Sí? No se nos olviden, al inicio y al final. Para poder cargar un programa en la máquina tiene que llevar un número de programa. Un número que inicia con una letra O, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Y a veces hasta 4 dígitos únicamente. La letra O forma parte del código alfabético. Códigos alfabéticos, letra O. Identifica el número de programa, se coloca en la primera línea o bloque del programa y va de 0 a 99.999 números. Eso es a lo que me refería. 5 dígitos. Para ustedes, por ejemplo, es el O001, mi programa número 1. Segunda línea es, todos los comentarios son entre paréntesis, práctica número 1, es decir, así. Todos los comentarios van entre paréntesis, cariado. ¿Sí? Cariado. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Herramienta número 1. Offset número 1.
cuando ustedes tengan que hacer la herramienta, en nuestra torreta está ahorita la 4, ¿verdad? Entonces su offset va a ser la número 4. Todo comentario que se escriba tiene que ir entre paréntesis. Entonces, hasta ahorita es porcentajes, ¿sí? Al inicio y al final de cada programa. Primer línea es su número de programa. Y segundo, si va a llevar comentarios, hay que ir agregándolos, pero entre paréntesis. Ahora, después del número de programa, es esta línea, la O, después seguida de 5 dígitos, 5 numéricos. Los comentarios van a ir de N1, tienen que ir numerados, N2, N3, o sea, cada línea o cada bloque que vayamos escribiendo en el programa tiene que ir numerados. La N significa número de bloque. N, enumera las líneas o bloques del programa, su uso opcional, y va de 0 a, pues, miles de bloques, ¿verdad? Entonces, vean que cuando yo doy en el programa, ya voy dando Enter, me va a ir agregando varios números de bloque, ¿sí? Va a ir formando los números de bloque. ¿Qué vamos a hacer ahora? T404. Vamos a mandar llamar la herramienta número 4 con su offset 4. ¿Se acuerdan cuando vinieron a hacer el cambio de herramienta? En la programación, sí es muy necesario que tienen que escribir su herramienta, su número de herramienta, que es la herramienta 4, y la letra T, que también es parte de su código alfabético. La letra T dice: seguido de 4 dígitos, selecciona la herramienta, los números de dígitos, así como el compensador de los últimos 2 dígitos. Dice 4 dígitos porque podemos escribir así: la herramienta T04, los primeros 2 dígitos son la herramienta y los 2 últimos dígitos son el compensador, que es el offset. Herramienta y offset. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profesor, Sí, adelante. me quedó una duda. Por ejemplo, nosotros, ahí en el trabajo, pues, así como, pues así viene, ¿no? Así como usted está, la estructura del programa, ¿no? Sí, no entiendo eso. Pero, tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros ahí en el trabajo, cuando en el bar feeder, el Z0, hasta que antes de que salga la barra, nosotros, de cuenta que el Z0 lo ponemos al puro ras del cole. Ahí, así yo lo miro como que está la del Z-Face. Con el Z-Face Measure le palpamos una tablita así como la que usted dice, para medir, así pues, si cabe 1 pulgada por ahí. Sí. Y ya le compensamos lo que mide la tablita esa en milésimas, ¿no? Sí. Entonces yo, ahí como si tuviera el Z0 a la pura ras del cole. Sí. Pero yo pienso que el programa ahí ya usa puros, ¿cómo podría decirle? Puras coordenadas en positivo en el Z, yo creo, por eso no colisiona. Ok. Sí, pues es como él no pone el Z0, lo que tú estás comentando es que él no pone el Z0 en la cara principal, él lo pone en la cara por ejemplo, de la mordaza aquí, ¿no? Entonces, si aquí está el Z0, él va a trabajar con del Z para afuera de la barra, y todas las coordenadas en Z van a ser positivas. ¿A eso te refieres? André, es lo que yo lo ves, por eso me confundía yo. Sí. Ya con eso ya que despejé todas mis dudas ya. Sí, no. Esa es la diferencia. El Z0 tú lo puedes poner aquí enfrente o lo puedes poner aquí atrás, pero ya va a depender de cada setup, ¿verdad? O de cada programador también cómo lo quiera manejar. El chiste es que depende de donde nosotros nos lo pongan. Si para él dice, bueno, el Z0 de aquí nunca se va a mover, yo solamente el bar feeder solamente me va a hacer que la barra salga tantas pulgadas, y a partir de ahí va a empezar a trabajar la herramienta, ¿no? Encontrando esa cantidad de material, sin necesidad de tener que estar colocándole el 0 a cada rato a todas las herramientas en la cara nueva del material, ¿no? O cada que el bar feeder sale y alimenta de nuevo cuenta la mordaza con la barra hacia afuera. Entonces,
Son diferentes formas de controlar Z0 también. Sí, el punto de vista que tú estás tomando. Pero, bueno, ok. Ahorita, entonces, concentrémonos ahorita en la parte de del programa para que nos alcance el tiempo y podamos entender bien cuál es la unión de cada uno de estos datos que estamos. Hasta ahorita me dicen todos que están teniendo, que sí le están entendiendo, ¿verdad? Edel, Ania, Eduardo, ¿sí le están entendiendo? Ok, muy bien. Sí, profe. Bien, vamos a continuar. Seguido, es un programa muy cortito, así que concéntrense aquí en cuál es la razón, la unión de cada cosa que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, lo siguiente es el N5. Dice G97, S, y ahorita vamos a decir, bueno, ¿cuánto va a ser la velocidad? G97. Ahora voy a poner S1000, pero ahorita lo vamos a cambiar. Y ahorita vamos a poner M3. ¿Sí? Esta línea es para activar el spindle, la velocidad del husillo, cuando empieza a girar la pieza. ¿Qué es el G97? El G97 está en la tabla de los códigos G. Dice revoluciones por minuto. ¿Sí? O sea, va a activar la velocidad, pero en revoluciones por minuto, que es en las unidades en las que trabajamos la RPM. La velocidad. ¿Qué significa la S? La S significa, dice, indica la velocidad del giro asignada al husillo. Es el valor dado en RPM para G97. ¿Sí? Como ven. O sea, estamos hablando de lo mismo, estamos dándole vueltas a que se trata de la velocidad y es para activar la velocidad. Entonces, en nuestro caso, en el torno, ¿cómo dijimos que para este torno sería activar el giro? ¿Sería M3 o M4? Ahora que vinimos a la práctica presencial. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿M3 o M4? M4. M4, muy bien, excelente. Entonces ponemos M4. No tiene nada que ver el M3, ¿verdad? Y el M pues también, entre nuestros códigos de programación vamos a entrar los códigos M y están aquí M3 y el M4. Giro del husillo a la derecha, giro del husillo a la izquierda. Entonces, ¿ok? Ya vimos en el horizontal hacia dónde gira M4 y M3. El M4 pues estaría girando directamente, el giro sería contra la cara de la pastilla. Ese es el M4. Ese es el que nosotros requerimos. Ahora, siguiente línea. La siguiente línea sería, ok, ¿qué sigue? G0, G54 y, pongan atención, nuestra primera coordenada. X una 700, Z una pulgada. X una 700, Z una pulgada. ¿Sí? G0, G54, X una 700, Z una pulgada. Estamos diciendo que movimiento rápido. Nos vamos a mover hacia el G54 de nuestra pieza, que es el centro de rotación, ¿verdad? La cara, que es mi Z0, y el centro de rotación de la barra, ese es el G54, es el X0Z0 de la pieza. Y a través de ese punto de origen que establecimos en la barra, cuando calculamos la herramienta, vamos a movernos a una distancia desde ese punto de origen a X, una 700, Z, una pulgada, que fue nuestra posición de entrada, la número 1. ¿Sí? Ya checaron el dato, ya vieron. Y pues con G0, porque venimos desde ¿dónde? Desde el home. Vamos rápidamente a la posición 1. ¿Ya van identificando el orden? Primera línea, mandar llamar la herramienta. Segunda línea, para activar la velocidad y en qué sentido va a girar. Tercera línea del programa es para movernos rápidamente a la primera línea de coordenada. Segunda línea, vamos desde posición 1 al posición 2, vamos con qué movimiento. ¿Con cuál? G1. G1, muy bien. Entonces tecleamos G1 y la coordenada a la que vamos. Sería la coordenada 2, sería X una 700, seguimos sobre la misma X, pero vamos hasta la cara, Z0. X una 700, Z0. Vamos a la cara, exactamente a la cara. ¿Sí? Y ponemos un avance.
Un avance de 0.050 revoluciones por pulgadas por revolución, mejor dicho. Las unidades de F es el avance. Y si vamos a nuestros códigos alfabéticos, también identificamos que dice el avance. La F indica el avance aplicado cualquier interpolación. El valor es dado en milímetros por revolución o pulgadas por revolución. Nosotros, como estamos trabajando con pulgadas, este avance va a ser en pulgadas por revolución. No estamos trabajando en milímetros, ¿sí? Son pulgadas por revolución. Esas son las unidades, ¿sí? Así, pulgadas por revolución. Esas son las unidades del avance, ¿ok? Entonces, le vamos a dar unas 50 pulgadas por revolución, que es un avance pues moderado y rapidito, para que llegue rápidamente desde la posición 1 a la posición 2. Ese no nos interesa si llega un poquito rápido o un poquito despacio, que vaya entre lento y rápido, despacio y rápido, ¿no? Pero ya llegamos a la posición 2. Ahorita les voy a explicar más adelante cuál es la razón de calcularlos y cómo calculamos el tiempo de recorrido de un punto a otro con determinado avance, para que no quede nomás así como que, bueno, esa la puso nomás porque se la sacó de la manga, ¿verdad? Entonces sí hay explicaciones. Para esto se puede, esa distancia que recorre la herramienta desde Z1 pulgada a Z0, pues fue una pulgada de distancia. Si ustedes conocen la distancia que van a recorrer y el avance, pueden determinar el tiempo que va a tardar la herramienta en llegar también. Sí, que eso es lo que requerimos nosotros. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para poder darnos ese tiempo, ese lapso de tiempo para poder reaccionar si hay algún error entre esta posición y esta posición? ¿Se entiende? El avance, exactamente como lo puso el compañero Fernando, el avance, la F es avance. La F significa, se va a acabar la llamada. Chicos. Ya va a terminar. Solamente unos 2 detalles y ya estuvo. Una media hora que me quede perdido. Y ahorita ya termino. Ya los muchachos ya van más avanzados. No se preocupen. Ustedes tranquilos. Vaya, desde que quitaron el mid de tiempo completo, ahora es cada hora, ¿no? Es estar entrando y saliendo. Bien, ¿están todos listos? Parece que ya, ¿verdad? Ya faltaban los últimos. Vamos a ver si llega alguien más. Ahorita se incorpora. Entonces estamos en que F es fit, lo que es igual a avance. Eso significa la F. En letra pues es fit. Hace rato veíamos la S, ¿verdad? La S es speed, es igual a velocidad, ¿sí? Eso es lo que referimos con los códigos alfabéticos. Hace rato también vimos la T, es igual a tool, que es igual a herramienta, ¿sí? Esos son los criterios de las letras que hemos visto hasta ahorita. ¿Cómo ven? Hasta ahorita lo que hemos avanzado hasta ahorita sí se está entendiendo bien, sí está correcto, está sencillo, está muy complicado. Vaya, quiero que entiendan que todo lo que estamos haciendo ahorita es gracias a un análisis que ya hicimos directamente sobre la operación que quisimos ejecutar, que en este caso es el careado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, nos falta una tercera posición hasta ahorita, la posición número 3. Entonces, hasta ahorita, nuestra posición 1 y 2 ya prácticamente ya cumplieron su misión.
¿sí? Al llegar a la posición 3 también vamos a avanzar con G1. De la posición 2 que estábamos a la posición 3 también avanzamos con G1 y llegamos a este punto, ¿verdad? Del que estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, esa posición 3 pues es la coordenada que ya sacamos. Hasta aquí ya llevamos cumplidos. Entonces, posición del 2 al 3, vamos con G1 y otra vez. G1 y vamos a la posición 3. X menos 62,5, Z 0, ¿verdad? Y el avance, ¿de cuánto lo controlamos? Ok, aquí hay una cosa. Yo dije al principio que eran 1000 RPM, pero ahora el avance, pues no sé de cuánto puede ser. De 15, de 1000 o de 15. ¿De cuánto puede ser la revolución? ¿De cuánto puede ser el avance para hacer el corte en la cara? ¿De cuánto debería ser esa revolución o ese corte? O este avance. Sí, eso es lo que no, ahorita no, igual no decimos, bueno, ¿y eso cómo lo calcula? ¿O cómo dice usted a qué revolución debemos encender un spindle para poder trabajar ese tipo de operaciones? Bien, pongan mucha atención porque esto lo voy a decir rápido ahorita, pero lo voy a empezar a hacer de tarea también para que ustedes practiquen. Y voy a estar trabajando con ustedes durante clase mucho eso también, porque tenemos que también aclarar bien cómo se determina la velocidad y el avance. La S, que es la velocidad, es igual a 3.82 por la SFM y todo esto entre el diámetro. Quiere decir que si yo quiero calcular la S, yo debo de conocer la SFM. Y la SFM no sé qué es. ¿Sí? La SFM es Surface ¿sí? Eso significa, sí, el avance es de hecho no es feet, es feet. Pulgada de superficie por minuto, ¿sí? Pulgadas de superficie por minuto, o sea, ¿cuántas pulgadas de superficie por minuto estamos avanzando conforme va girando el material? ¿Cómo se calcula esto? ¿Qué significa esto en nuestro idioma, en español, aquí en México? Aquí en México nosotros lo llamamos como la BC, que significa la velocidad de corte. En las bibliografías aquí mexicanas, nosotros no conocemos la SFM como los gringos o los gabachos, la velocidad de corte. La velocidad de corte o la SFM es lo mismo para nosotros. ¿Y qué se define la velocidad de corte? Por ejemplo, nosotros tenemos aluminio, ¿sí? Este es nuestro material, aluminio. Y yo les pregunto, ¿cuánto sería la SFM del aluminio? Pues la SFM se categoriza por un rango, ¿sí? Y para esos rangos existen tablas. Ejemplo. Esa es una tabla, ¿sí? Donde se muestran aluminios, cobres, bronce, aceros, dúctiles, maleables, magnesio, plástico, acero inoxidable, titanio, blando, duro, aceros al carbón. Y tenemos la SPID, la SFM. Prácticamente las SFM se consultan por medio de tablas. Y la SFM hace referencia a la dureza del material. Mientras más duro el material, la SFM o la velocidad de corte es mucho más baja. Mientras más blando sea el material, la SFM o velocidad de corte es mucho más alta. Ejemplo, un aluminio, su SFM es de 800 a 1300, mientras que sabemos que un titanio o un acero,
son más duros que el aluminio y tienen de 150 a 400. ¿Se dan cuenta de cómo es baja? Quiere decir que la SFM, la velocidad de corte, es proporcional a la velocidad del giro. O sea, mientras más duro el material, la velocidad del giro va a ser más baja. Mientras más blando es el material, la velocidad de corte va a ser más alta. O sea, la velocidad del giro. ¿Sí? Así es proporcional. Por ejemplo, aquí dice que el aluminio son de 800 a 1300. ¿Sí? En la tabla, esas tablas las pueden conseguir ustedes en internet. ¿Sí? Uno como programador debe de saber a cuánto debe de encender su material sobre la máquina para poderlo empezar a trabajar. Y estas tablas sirven como referencia para saber cuántas FM voy a aplicar. Entonces, si me voy a la fórmula que tengo aquí y sustituyo los datos que tengo, en primer lugar, el diámetro de la barra, la SFM, la voy a utilizar en 800, según lo que marca el rango para aluminio, porque mi barra es de aluminio. En segundo lugar, el diámetro de la barra es de una 500, ¿sí? Es el diámetro del cual me llegó el material, una pulgada 500. Entonces, si voy a lo que es la fórmula, sustituyo en la fórmula esos datos, puedo poner lo siguiente: la SFM son 800 y el diámetro son una 500. Entonces, ¿de cuánto sería la velocidad a la que debo de trabajar? Pues calculadora, ¿verdad? 3.82 por 800 entre 1500. Sí. No, perdón. Le puse una 1500, era una 500. Bueno, me quedé que 2, 3.82 por 800 entre una pulgada 500. 2000 RPM. Dice 2026, pero en realidad, pues, si redondeamos, ¿sí? Son 2000, para número cerrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Ese tipo de cosas, pues ya ahora sí nacen dependientemente de las durezas del material. Lógicamente sabíamos que tarde o temprano algo tenía que decirnos en qué consistía que esa velocidad se calculara. Dice Fernando, depende del material y de la velocidad del acabado. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven? Es una forma de cómo calcular la velocidad, ¿sí? Pero para eso, pues, necesitamos saber referencias sobre la materia que vamos a trabajar. Entonces, vamos a poner 2000. A mí, en lo personal, yo la SFM que trabajo generalmente aquí son 800, de 400 a 800. Como yo he trabajado aluminio, trabajo más o menos en esto, ¿sí? O sea que si hubieran sido 400, pues hubieran sido unas 1000 RPMs. Por eso es que puse 1000 RPMs. 3.82 por 400 entre 1.5 son 1018. De ahí, de las 1000 que les estaba hablando. En mi experiencia, 400, 800 SFMs va a estar bien. Y todavía puedes decir, puedes poner más, o sea, puede llegar hasta 1300, ¿no? Todavía le puedes subir más, como decía la tabla, ¿no? De 800 hasta 1300. O sea, todavía más. Podemos decir que podemos llegar a subir más todavía esa velocidad. ¿Ok? Prácticamente ese sería, por decirlo así, el rango final. Podríamos dejarlo también así. ¿Ok? Entonces, por eso las S1000 del programa. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ¿y el avance? ¿El avance cómo lo calculas? El avance, pues bueno. Déjenme buscar. ¿Se acuerdan cuando no sé si a ustedes en este curso, no, verdad? No les he hablado.
Les hablé sobre una tabla de comparadora. Estos son los acabados que quedan, que dejan en el torno, las superficies. Un acabado rugoso, un acabado más fino, un poco más fino, un poco más fino, más fino, fino, hasta llegar a nuestra extra fino, ¿verdad? Turning es torno, torneado. Esto es una referencia de cómo quedan los acabados en torno. Los acabados van medidos en rugosidad. Todas las rugosidades se miden en micras. O sea que si nosotros tenemos un acabado que es así, bien rugoso, se ven así. Un acabado menos rugoso, ¿sí? Se ve así. Tiene menos rugosidad. Un acabado fino, pues un acabado fino se ve totalmente liso, se ve así, ¿sí? Entonces los acabados se miden con números. 250 micras, este rugoso, 125 micras, un intermedio de pulgada, son micras de pulgada, y por decirlo así, 32 micras de pulgada, un acabado muy fino. Entonces quiere decir que mientras más micras en la rugosidad, más rugoso, ¿verdad? Mientras menos micras, más pequeñas sean esas micras de pulgadas que detectemos sobre la superficie de rugosidad, va a ser más fino. Y de eso nos está hablando la tabla. Se fijan, acá arriba tiene 16 micras, 32 micras. Vean cómo se ven estas dos superficies muy finas, a diferencia de 500 micras y 250 micras de pulgada, cómo se ven como rayadas, ¿verdad? Esas rayitas son la rugosidad. Esas rayitas son estas marquitas, estos borditos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahorita? Díganme, chicos, ¿se entienden o quieren que le continuemos en otro día, otra clase para sentar bien todo esto? Si no, ¿Se entiende, profe? de igual repito otra clase, ¿eh? Ok, muy bien, entonces regresemos a la realidad. Eso fue en cuestiones de acabado. Entonces, ¿para qué sirven los avances? Los avances juegan un papel muy importante para poder determinar que en los acabados a los que vamos a dejar la pieza. Y en este caso, si el acabado de esa cara, y yo requiero que ese acabado esté fino, ¿sí? Quiero que ese acabado para mí sea un acabado fino. Quiero que quede un acabado limpio, ¿sí? Sobre la superficie. Pues lo que necesito entonces es saber a cuánto avance tengo que yo. Déjame ver, por aquí debe estar la tabla. Aquí está. A cuánto avance yo quisiera de correr ese corte. Ese corte del punto número 2 al número 3 en la cara, el que hicimos manual, pero esta vez controlado por la máquina a un cierto avance, a una velocidad. En este caso, si yo quisiera dejar en la cara un acabado de 63 micras, nos vamos a una tabla como la que está ahorita en pantalla. ¿Dónde está? Aquí la tenía, aquí está. 63 micras. Vean aquí, 63 micras, ¿ok? Entonces, ¿de cuánto es nuestro radio? ¿De cuánto es el radio del inserto? ¿De cuánto dijimos que era el radio? Dijimos que el radio era de... El radio del inserto era del radio de .03125, ¿se acuerdan? Entonces, si vamos a la tabla, un radio de .031 es el radio en fracción de un 32. Por ahí alguien vi que dijo que era radio de un 32. Entonces, si yo quiero, vean el renglón de un 32 y vean la columna de 63 micras. ¿Con qué acabado coincide el renglón del radio con el de las micras? ¿Cuántas milésimas? Esa tabla es como las tablitas que ponían acá el 2 por 2 y acá el resultado el 4, ¿no? Entonces, otra vez, según el radio que se está utilizando y las micras de pulgada que quiero dejar de rugosidad sobre la superficie, que son 63, ¿qué acabado me está recomendando la tabla? ¿Cuántas milésimas? 6.
6. ¿Las detectaron aquí? Está en la columna de la 63. ¿Sí? Aquí. Está en la columna 63 y está en el renglón del radio del 32. Entonces quiere decir que donde coincide el radio y la columna 63 de esas micras, ese es el avance de 6. Entonces si quiero un acabado de 63 micras con un radio de ese diámetro, de esa medida, tengo que trabajar esa cara a 6 milésimas. Entonces quiere decir que en vez de 15 son 6 milésimas. 6 milésimas por revolución. Esas son las unidades. Las unidades de la velocidad son RPMs. 1000 RPMs y 6 milésimas por revolución. Lógicamente en la programación no se ponen las unidades. Nosotros debemos de saber en qué unidades está el avance controlado. La S, unidades. De la S, de la velocidad, son las RPMs. Y del avance, las unidades son las pulgadas por revolución. ¿Ok? No se nos deben de olvidar esas partes. Todas estas tablas, todo este trabajo, todo este material, yo se los voy a compartir a ustedes. Ustedes van a estar trabajando con su programa y van a tener que determinar esto. O sea, en cada ejercicio yo les voy a exigir que ustedes lleven control sobre una tabla y me van a decir, ok, el primer programa me lo van a hacer con aluminio, ¿sí? A tantas SFMs, y ustedes van a tener que ir a calcular la velocidad, tienen que ir y quiero que sea un acabado de 32 micras, y se van a ir a la tabla y van a ir a buscar con el 32 micras, y para eso también, y van a usar un inserto con radio de un 16. Ok, entonces en la tabla van a tener que ustedes sacar el radio, y esos 3 pasos o 4 pasos que lleva el programa, ustedes los van a tener que estructurarlos de esta manera, irle dando ese orden e ir calculando RPMs y avances al mismo tiempo. Ese es el tipo de actividad de tarea que yo les voy a dejar a ustedes. Estos son los ejemplos que vamos a hacer en clase y ustedes me van a entregar sus trabajos de programación conforme vamos practicando más en clase. Dudas que tengan, saben ustedes que no pueden dejarlas pasar, sí, para que puedan completar con éxito todas las tareas. Entonces, la cara ya la hicimos. El avance al cortar del punto número 2, sí, porque este es el punto número 2. Aquí fue prácticamente, este es el punto 1. Cuando llegamos ahí, ¿verdad? Este fue el punto 1. Aquí prácticamente está el 2 y aquí está el 3. Este sería el 2 y aquí llegamos al 3. Ok, vamos a hacer un último movimiento. Una vez que la herramienta termina en la posición 3, la herramienta se debe de separar del material. Se debe separar del material. Voy a poner una separación algo razonable, ¿no? Para que se alcance a notar. Se debe de parar del material. De la cara del Z0 nos vamos a despegar 100 milésimas. 100 milésimas. Y esa va a ser la posición número 4. ¿Sí? Bueno, vamos a despegarnos, no 100 milésimas, porque aquí ya nos vamos a retirar, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar con el programa hasta aquí, para solamente trabajar con el puro cariado. 1 pulgada. O sea que la misma distancia que nosotros llegamos al inicio del programa, igual va a ser, en la posición 1 va a ser igual, pero al final. O sea, de la posición 3 a la posición 4 nos vamos a retirar la pulgada de entrada que hicimos, alejarnos del material ya que terminamos. Entonces la coordenada de este siguiente punto número 4, ¿cómo sería? ¿Quién quiere participar? Ok, dice Eduardo, X, pero esa X es positiva o negativa, Eduardo.
Negativa, muy bien. Sí, hay que cuidar mucho los signos. Así es. Seguimos en la misma X que el punto 3 porque solamente si nos movimos de la posición 3 a la posición 4, nos movimos como en Z. ¿Sí? Nos movimos en Z. Y ese movimiento, como ya nos vamos a alejar del material, ese movimiento podemos trabajarlo con G0. Inclusive podemos moverlo rápidamente con G0. Ya no es necesario que nos movamos con G1. Si nos alejamos del material, todo movimiento que sea alejarse rápidamente del material, podemos trabajarlo con G0. ¿Ok? Entonces, la misma X que el 3, vean, el 3 tenía la X de menos 62,5, que fue al centro del material que llegamos, del centro de la barra, y nos alejamos por la pulgada en Z. Entonces quiere decir que ese movimiento va a ser con G0, entonces es G0X menos 0.0625 a un Z, una pulgada, ¿verdad? Y listo. Al momento de alejarnos, ya lo que sigue es lo siguiente, pongan atención. G28 U0 W0. ¿Sí? M02. Hay solamente dos cosas muy importantes que hicieron falta durante el programa. Número 1, el encendido del refrigerante. ¿Cuándo se enciende el refrigerante? O sea, el coolant. Cuando entra el coolant para que empiece a irrigar sobre el corte, que no se caliente el material. ¿Sí? ¿Cuándo encendemos el coolant? Cuando llegamos exactamente a 1 pulgada sobre la cara en el primer punto. Cuando llegamos exactamente a Z0 sobre la cara, justo un punto antes de entrar a cortar hasta el punto 3. O cuando ya cortamos en el punto 3. Cuando ya vamos a cortar justo en el punto 3. O en el 4, cuando ya nos retiramos de la cara y ya terminamos de hacer el corte. ¿Cuándo ustedes creen que sea necesario prender el coolant? ¿En el punto 1, punto 2, o en el punto 3, o en el punto 4? El punto 1. En el punto 1, profe, cuando empieces a cortar. No, en el punto 1 no empezamos a cortar. En el punto 1 llegamos... Perdón, en el punto 2 cuando ya empiezas a cortar, sí. En el punto 1 es cuando llegamos y nos posicionamos. En el punto 2 tampoco estamos cortando todavía. En el punto 1 aquí llegamos. En el punto 2 aquí llegamos. ¿Sí? No los puse derechitos porque estoy haciendo esto rápido, ¿verdad? Ya había borrado los puntos. En el punto 1 llegamos aquí, cerca del material 1 pulgada. En el punto 2 solamente estamos afuera de la X, fuera de la claridad, ¿verdad? En X y el ras de la cara. Pero sí estamos al ras de la cara, ¿verdad? Listos para poder entrar a cortar del punto 2 al punto 3. Y cuando vamos al 3 es cuando ya vamos a cortar. O sea, solamente hasta que vamos al punto número 3, que vamos al centro de rotación, a las menos 62,5, justo ahí, entonces sí cortamos en el 3. Entonces, decídanse, ¿va a ser cuando estamos antes de entrar a cortar o después, o cuando ya empezamos a cortar? ¿Cuándo sería? Dice Eduardo que el 3. Les voy a explicar. Antes de empezar a cortar, punto 2. Ok, les voy a explicar por qué el punto 1 no. El punto 1 no porque si enciende el coolant desde que agarra esta coordenada la máquina, desde que se viene de home, va a venir con el coolant encendido. Y si se hace un mojadero y me charpea toda la ventana de la máquina, ¿voy a poder ver cuando llegue a 1 pulgada de la cara? Pregunta, ¿voy a poder ver? No. No, entonces la posición 1 descartada. En la posición 2, cuando la herramienta llega a la posición 1 sin el coolant encendido, cuando encienda la posición 2, el coolant se va a encender de la posición 1 a la posición 2.
Pero cuando se aproxime la herramienta del 1 al 2, en ese proceso la herramienta ya pum, ahí va, ahí, en cuanto llegue al punto número 2, ahí va a encender el coolant. No en el camino, en este caso no es en el camino. O sea, puede ser que desde home hasta el 1 va a viajar, pero cuando empiece en el 1, se puede encender también. En máquinas hay casos que se puede encender el coolant justo al llegar al punto número 1. Si ponemos el coolant en el punto número 1, justo hasta que llegue al punto número 1 se va a encender el coolant, pero vuelvo a lo mismo. Si al momento que te aproximes del punto 1 al punto 2, el coolant empieza a mojar, ¿vamos a poder alcanzar a ver cuando la herramienta se aproxime del 1 al 2? No, ¿verdad? Por eso es que aunque salga desde home prendido o llegue al punto número 1 y del 1 quiera ir al 2 con el coolant encendido, no vamos a ver nada. Por eso es que el 1 no puede ser. Si llegamos al 2, si vamos del 1 al 2, por ejemplo, si en el 2 encendemos el coolant, solamente se va a encender el coolant cuando llegue al punto número 2. Si encendemos el coolant en el punto número 3, el coolant se va a encender hasta que la herramienta llega al centro de rotación. Pues ya para qué, ¿verdad? O sea, se va a encender el coolant hasta que ya cortó la cara. Entonces el coolant se debe encender justo cuando llegue al punto número 2. Cuando llegue en el 1 no, pero en el 2, aquí cuando llegue justo al 2 se va a encender el coolant y justo en el 2 ya va a entrar en posición para cortar el 3. ¿Se entendió por qué el coolant está en el número 2? Sí. Entonces, y para apagar el coolant es cuando nos retiramos en el punto número 4. Cuando vamos del 3 al 4. De aquí del 3 vamos al 4. Ya nos retiramos en el punto número 4, pues ya el coolant ya se puede apagar. Y ahí podemos poner el M9. M8 y M9. Dos códigos que ustedes pueden encontrar en su tabla de códigos. M8 activar soluble, M9 desactivar soluble. Coolant. Aquí dicen cómo se escribe en inglés. Y ahí está, es M8 o M08 o M9 o M09, ¿ok? Es lo mismo. Y por último, algo bien importante, si prendieron el spindle, ¿qué tenemos que hacer para apagarlo? Activar un código que se llama M05. ¿Lo alcanzan a ver? Dice paro de usillo. Ese M05 se va a activar en la línea del G28U0W0. Aquí lo pueden poner M5. ¿Sí? ¿Qué es el G28? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es el G28U0W0? Ok, G28U0W0 es esto que está aquí. Home. G28U0W0 es lo que nosotros llamamos el home. La U representa la X, la W representa la Z. Esos dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores, la U y la W, ¿sí? Estos dos vectores son para enviar a home. ¿Quién es G28? ¿Quién es G28? ¿Para qué sirve G28? Para regresar a home. Exactamente. Retorno al cero de máquina. ¿Quién es cero de máquina? Home, ¿verdad? Sí, regresar a home. Home G28. ¿Se acuerdan cuando presionaban el home G28 en la máquina? Que se regresaban los ejes a home. Esa es la función de home, enviar a home. ¿Por qué no podemos mandar a home X y Z0? X0, Z0. O sea, en vez de decir aquí G28, U0, W0, decimos X0, Z0. ¿Saben por qué no podemos? ¿No? Bueno. Se va a hacer una pieza. Porque se iría al cero de pieza, exactamente. El cero de pieza está donde? En el centro de rotación y en la cara. O sea, la herramienta en vez de irse para home, se iría directamente hacia la cara, a estrellarse. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces la máquina, en vez de leer el eje X y el eje Z, el cero de la pieza, se va a leer
sus propias coordenadas de origen con la U y con la W, representándose de esta manera como la U como la X y la W como su Z. Y así es cuando enviamos a home, pues solamente decimos G280W0 y apagamos el spindle. Y por último M02. ¿Qué significa M02? Igual, si vamos a la tabla de códigos, revisamos qué es M02. Fin de programa. Se acabó programa. Con eso la máquina termina su programa. Y si terminó el programa y es el último block, pues no olvidemos que al último va el porcentaje. Y ese es el pequeño programita que hicimos para hacer el cariado. La parte de poner los comentarios de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 está de más. Realmente nuestro programa limpio y tal cual debe de ser, así como se ve ahorita. ¿Qué les pareció? Profesor, tengo una pregunta. Adelante. ¿No le falta el punto y coma o ahí no lleva? Si tú quieres se los pones, ¿sí? Tú personalmente con tu teclado, en tu control, tú te agarras poniéndole a cada línea, a cada block, tú le vas poniendo tu punto y coma, ¿sí? Pero estas máquinas como son más inteligentes, son más nuevas, ¿sí? Así como la mayoría de muchas de ellas, no es necesario que tú le pongas punto y coma a cada uno de los renglones. Cuando tú cargas el programa, la máquina le asigna el punto y coma al final de cada línea. Automáticamente. Y solamente los bloques que están numerados son los que llevan punto y coma. ¿Se acuerdan? El punto y coma es el EOB, el famoso EOB. ¿Cómo ven? Chicos, pues preguntas, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven las clases? ¿Cómo ven la programación? ¿Se ve complicada? Solamente hay que llevar detalle, ¿verdad? Cada detalle de cada una de esas. ¿Sí? Hay que ir guardando poco a poco detalle de cómo llevar a cabo, ¿verdad? Ese control del programa, esa parte de la que la herramienta queremos que se presente así, camine tanto, baje, corte la cara, se retire y se bajó. Es irle dando paso a paso. Entonces, ese es el programa que hicieron. Vean lo que va a hacer, lo voy a cargar. Lo acabo de guardar, lo voy a cargar. ¿Sí? Oh, ok. Solamente que me va a agarrar otra herramienta porque esta es la 1. Sí, si yo le pongo play, voy a ir a agarrar la herramienta 4. Sí, aparte que hay otra cosa, hay otro detalle. Este simulador no nos lee. Este simulador lo único que tiene es que no me lee la U y la W. Tendría que ponerle una X y una Z para que el simulador agarre. Déjenme eliminarlo. Pero a fin de cuentas son cambios muy leves. Yo voy a, de todas maneras, ahorita lo vuelvo otra vez. Voy a agarrar la herramienta, en este caso en la torreta, aquí está instalada la herramienta 1. ¿Sí? En el simulador. Y la U pues sería, mejor le ponemos X. X10, porque no agarra la U y la W. Tengo que ponerle unas coordenadas a fin de cuentas X y Z. Ya con eso es todo lo que le voy a modificar para que vean. Ahora sí, lo demás, fíjense, la secuencia no lo modifiqué. No quiere decir que esto lo tenga que modificar para correr en la máquina. Como ya lo teníamos, estaba bien. Nada más que el simulador, pues así es, ¿no? Así es como le tienes que asignar el programa para que lo cargue. Ok, volver a cargar el programa. Y vean, ahí está, herramienta 1, careado y vámonos. Sí. Bye. Parece que no le gusta agarrar, como les comento, no le gusta agarrar los G28, yo creo. Ahí está. No puedo hacer que vaya lento porque
Ahí va, separa 1 pulgada. Sí. ¿Se fijan cómo separa 1 pulgada? Llega hasta la cara. ¿Sí? Ahí se nota que cortó un poquito más de material, pero lo más seguro es que esta barra es un poco de diámetro más grande. Pues si yo agarro el diámetro de esa barra y le pongo radio de... Ahí está. Ya configuré ahora sí el radio. Ahora sí le voy dando. Ahora sí llega 1 pulgada. Vean, ahora sí, miren, ya no tocó el material, ya tiene el diámetro de 1,5 pulgadas. Separa justo al ras de la cara, a 100 milésimas separada de la barra. Hace su corte en la cara, se retira la pulgada y se bajó. ¿Sí? Ya una vez controlado, como si nada. ¿Qué tal? Ese fue el programa que acabamos de hacer. Prácticamente la simulación, ahí está, ahí nos lo mostró. Bien, muchachos, espero que les haya servido. Este programa va a ser el que ustedes van a ejecutar cuando vengan aquí a la clase el día de mañana. Vamos a hacer este programita. Lógicamente nuestro programa no va a tener esto, va a estar como lo teníamos, la U, nuestra W, nuestro G28 y la herramienta creo que pusimos que era la 404, ¿verdad? Así es como estaba nuestro programa. Ok, entonces cuando ustedes ya terminen de calcular su herramienta, con eso vamos a terminar nosotros de ejecutar. Ahí está, ahora sí me puedo grabarlo. Con este programita vamos a ejecutar lo que es la secuencia para poder hacer la ejecución del cariado. Preguntas, muchachos. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguna duda sobre lo visto? Preguntas, adelante. ¿No tienen más preguntas? Bien, pues entonces a descansar. Hagan temprano, váyanse a descansar. Nos vemos entonces mañana. Ya saben, acuérdense del primer grupo. Ya saben quiénes son los integrantes del primer grupo. ¿Sí? Quedamos que el primer grupo era Ania, Esmeralda, Jorge y Cristian. Entonces, ya saben, nos vemos a las 5. Lo bueno es que ya saben cómo llegar. Ya no estamos el primer día. Y pues, el jueves nos vemos los demás, ¿verdad? Edel, Eric, Fernando y Eduardo. Entonces, cuídense y pues que descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego. No.